El fin de semana pasado, yo estuve en Anaheim por el Congreso de Educación Religiosa. Yo soy director de la oficina que patrocina este congreso y por eso fue una excelente experiencia de estar ahí con los catequistas y los maestros y maestras de educación religiosa y nuestras escuelas y varios otros ministros a celebrar nuestra fe católica, pero también de hacer la misión de nuestra oficina, que es para ayudar a todos a encontrar a Cristo y por medio de catequesis de seguir profundizando su vida espiritual. Fue un honor para mí a servir a la comunidad cristiana católica en este aspecto. Y en este fin de semana, había muchos que me acercaron diciendo que no solamente han encontrado a Cristo vivo, que es el corazón de catequesis, sino también que ellos han experimentado la iglesia en una forma más amplia que hemos experimentado antes. Y yo creo que de vez en cuando eso es lo que pasa con nosotros, es que nos quedamos en una parroquia y cada 8 días venimos al mismo lugar a celebrar la misa, y a veces que nuestra vista como se tapa un poco, es claustrada, que nos quedamos aquí. Y en una parte está bien, tenemos que involucrarnos en la comunidad y de aumentar la vida de la comunidad y con nuestra presencia. Pero hay veces que perdimos el sentido que pertenecemos a una iglesia bien grande y diversa. Y en eso yo podía ver también la diversidad de nuestra iglesia y cómo eso nos da fuerza. Y también es que abrió mis ojos a ver que hay miembros de nuestra iglesia que están sufriendo y que el Señor me está llamando a tomar parte con ellos, a estar a su lado, de acompañarles en esto. Un tema que es muy fuerte con nuestra enseñanza católica es la solidaridad. Es una idea, es una enseñanza que explica que nosotros somos invitados de acompañar a nuestros prójimos, de estar al lado de ellos, no de sufrir como ellos, pero de reconocer sus sufrimientos y sus dificultades, y de ponerles al lado de ellos a recordarles que no están solos, que la fuerza de la comunidad les apoya. Porque hay muchos que andan en este mundo que piensan que están solos y nadie les quiere, y por eso ya es que sus pruebas ya se echan más y más y más hasta que ya no aguantan más. Pero en este fin de semana yo podía ver la fuerza de la iglesia, no fuerza de poder que ya podemos hacer cosas, decisiones fuertes y cambiar todo. La fuerza de presencia, de estar presente uno con otro. Y eso es solidaridad. Solidaridad no significa solo que, yo pido a Dios para ti, ojalá que salga bien, aunque tengas suerte con eso. No. De solidaridad significa, estás sufriendo y yo voy a acompañarte para recordarle que Cristo está presente. La razón que tenemos eso como una parte muy clave a nuestra vida de discípulo es porque la encarnación de Jesús, el Verbo divino, encarnando, tomando nuestra condición humana, es la forma como Dios se puso en solidaridad con nosotros. Dios siempre está con su pueblo. Desde el principio de la Biblia hasta que hoy día ya podemos ver, Dios siempre acompañaba. En la primera lectura era el mismo Dios que con su aliento dio vida al hombre y a la mujer. Y en este mismo libro de Génesis decía que Dios andaba en el jardín con Adán y Eva a su lado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener ese tipo de cercanía con Dios. Pero eso es siempre lo que Dios quería, a estar tan cerca con su pueblo, con su creación. Y hasta que hoy día entendemos es que el Verbo divino encarnándose
Es una expresión del deseo de Dios de estar cerca a nosotros. Pero ¿por qué tantos se sienten muy lejos o solos o aislados? Y entendemos en la primera lectura que Adán y Eva escogieron de poner a sí mismos delante de Dios. Lo que el serpiente decía no era mentira. La fruta de ese árbol era para sabiduría. Pero lo que el serpiente no dijo, pero Adán y Eva sabían, es que el Señor le ha pedido que no coman de ese árbol. Y en desobediencia, todos perdieron. Y lo que perdieron no era una vida suave o una vida fácil. Lo que perdimos era la cercanía de Dios que ellos tenían en el jardín. Por eso Dios, viendo a nuestra condición, envió su único Hijo a tomar nuestra condición por enseñarnos el camino a esa cercanía de nuevo. Cómo de estar unido con nuestro Padre Celestial. Podemos ver en la forma como Jesús siempre demostraba unidad con su Padre Celestial. ¿Y cómo? Cuando estaba tentado por el demonio en el desierto, Jesús no falló. Se quedó fiel a su Padre Celestial. Y nos recuerda que el Señor no pide que nosotros seamos exitosos, sino que fieles. En eso me gusta cómo ha arreglado el leccionario, porque en el domingo pasado, si se acuerdan, Jesús enseñó a sus discípulos, una persona no puede amar o servir a dos amos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque amará a uno y odiará al otro, o atenderá a uno y olvidará al otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús enseñó el domingo pasado y este domingo nos enseña cómo. Porque en cada momento Satanás trataba de convencer a Jesús de usar su poder que tenía, de ponerse en el centro. Pero Jesús siempre decía, no, es mi Padre Celestial que tiene el lugar central. Y yo estoy aquí a servir a mi Padre Celestial. Eso recuerda a nosotros hacer lo mismo. De servir a nuestro Padre Celestial. Y las prácticas cuaresmales que hacemos durante ese tiempo, sí son cosas materiales o son físicas, pero lo hacemos no solamente a hacer una práctica, sino para ayudar a nuestro espíritu, de ser más suave y dócil al amor de Dios. Que cuando ayunamos, estamos poniendo al lado de quien que no pueden comprar comida. Y en nuestra posición, en nuestro país, es difícil pensar así, que hay muchos que cada día experimentan el hambre. No solamente en países muy lejanos, sino también aquí en este país, que tiene que sacar cosas de la basura para comer. Y cuando ayunamos, cuando decimos, sí, yo tengo tanta comida a la mano, pero yo voy a comer un poco menos. Y cuando yo siento este hambre, yo acuerdo a aquellos que sufren. Y cuando yo veo una persona que tiene hambre, yo voy a tener más compasión y de ayudarles cuando puedo. Lo mismo de abstener de la carne. Siempre cuando viene ese tiempo de la Cuaresma, todos se quejan, ay padre, pero quiero mis carnitas ese viernes, o esa hamburguesa de In-N-Out. Y quizás ustedes han escuchado que nuestro arzobispo Gómez nos dio permiso a comer la carne en el 17 de marzo, que es la festividad de San Patricio. San Patricio es uno de los patronos aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y por eso, pero él nos instruyó de sí, aunque podemos comer la carne en aquel día porque es una festividad arquidiocesana, es que él nos invitó de ayunar o de abstener de otra cosa.
para mantenernos en ese tiempo penitencial. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es de continuar el ministerio y la misión de Jesús, de estar al lado de aquel que sufre, de acompañar a aquellos que tienen necesidad y de aumentar en nosotros la compasión. En esto examinamos lo que significa acompañamiento, de acompañar a alguien. Los raíces de esta palabra vienen del latín. Hom, que significa con, entonces yo estoy con alguien. Acompan es panis, es pan. Entonces el sentido de acompañar es de compartir su pan con alguien. Y sí, pues uno puede compartir pan de trigo, pero de veras en el acompañamiento espiritual, nosotros somos invitados de acompañar, de compartir el pan de nuestra vida, mientras que el otro comparte el pan de su vida. Cada vez que pedimos al Señor en el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Pues cierto, yo pienso que podemos pedir a Dios por el pan de trigo que nos alimenta. Pero también esta oración significa que pedimos de Dios el pan espiritual que nos alimenta. Su palabra, su Hijo Jesucristo. Recibimos el pan de los ángeles aquí. Pan y vino que se convierte para ser cuerpo y sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Por nuestro alimento? Cierto, claro que sí. Pero más que solamente alimentar a nosotros. Recibimos a Cristo para que podamos compartir a Cristo. Y aquellos que sufren de hambre, que comparten el pan de su sufrimiento con nosotros, nosotros podemos compartir el pan de Jesús con ellos, con nuestra presencia, con palabras de ánimo, por tomar la mano y decir, no estás solo, yo estoy contigo. Ese es de ser Cristo para el mundo. Y nosotros somos invitados de ser Cristo para el mundo. Pero hay una fuerza que está tratando de dividirnos. En el Evangelio escuchamos de Satanás. Y Satanás traduce en adversario o tentador. Pero hay otra palabra que describimos a este espíritu malo. Y llamamos ¿qué? Diablo. Ustedes han escuchado de ese nombre, ¿verdad? Diablo. Y este nombre viene de griego. Pues ya tiene su lección de idiomas hoy, ¿eh? su lengua. Pero viene de griego. Y diablo significa de dividir o de separar. Entonces el Espíritu Santo está tratando de unirnos en una familia de fe. Y el diablo está tratando de meter su colita para dividirnos. ¿Ah? Esto es lo que el diablo trataba de hacer con Jesús en el Evangelio. Trataba de dividir a Jesús de su Padre. Y también este mismo espíritu trata de convencernos a dividirnos como una familia, como la raza humana. O no me pertenece porque viene de otro país. O no me pertenece porque el color de su piel es diferente. No me pertenece porque yo soy hombre y tú eres mujer. O no. Hay tantas cosas, tratamos de dividirnos. Cuando la intención de Dios es que es solamente cuando estamos reunidos todos que encontramos la plenitud de la vida que Dios quiere ofrecernos, ¿verdad? Es solamente cuando no dividimos por hombres, mujeres, mayores, niños, pequeños, grandes, latinos, anglos, morenitos, cualquiera. Cuando dejamos estas divisiones y miramos a cada uno, a cada prójimo, como hermano y hermana, ya entendemos cómo Dios nos ve. Y por eso la Cuaresma es bien importante, porque nos recuerda que todos somos hijos e hijas de Dios. Todos. No solamente aquellos que están sentados aquí en esta iglesia este domingo. Todos.
Y cuando yo tengo ese punto de vista, yo puedo estar listo a servir a aquel que necesita. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Pero hay muchas fuerzas que quieren convencernos que si pertenece a diferente partido político ya no puedo ayudar. O si pertenece a diferente lengua no puedo ayudar. O de convencernos que solo los ricos pueden merecer estas cosas y los pobres no. Pero el Señor está aquí para todos. Y si nosotros formamos el cuerpo místico de Jesús, entonces también nosotros estamos aquí para todos. Esa es la vida del discípulo, de estar en solidaridad con todos. Si alguien tiene hambre de estómago, damos un pan para su estómago. Si alguien tiene hambre de espíritu, damos pan espiritual para su espíritu. Si alguien está sola, le acompañamos con nuestra presencia. Si alguien está deprimida, damos palabras de ánimo. Y cuando nosotros encontramos débiles, la comunidad viene para apoyarnos también. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de ser discípulos de Jesús. Ojalá que todos los días tengamos la capacidad, la humildad de vivir como discípulos, de ver a nuestros prójimos como nuestros hermanos y hermanas, y de estar listo a reflejar el amor y misericordia de Dios a todos. Y no dejar que el diablo nos separe, nos divide, sino dejar que el Espíritu Santo nos reúne en una familia de fe.